Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar este sermón. Agradezco también por la oportunidad que se me da. Este, Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y bueno, vamos a empezar con una oración para que sea Dios quien hable a nuestras vidas, toque nuestro corazón. Cierren sus ojos y pidámosle a Dios. Señor, gracias por esta noche que nos permites estar aquí en esta hora, Señor. Gracias porque tú has sido bueno a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Esta palabra, Señor, que va a ser expuesta hoy, seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Redarguye en nuestras vidas, Padre Santo. Que este mensaje sea de bendición para cada una de las vidas aquí presentes, Señor, en esta hermosa noche, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de esta palabra, Señor. Redarguye cada corazón, cada vida. Quita todo lo que quiera estorbar en esta hora, Señor. Y seas tú, Señor, que pongas ese orden en cada corazón y en cada vida, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra penetre cada corazón y seas tú quien transformes las vidas, Señor. Seas tú quien toques cada vida y cada corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche traigo un sermón el cual tengo titulado La falta de luz. Lo podemos encontrar en Isaías 50 del versículo 10 y 11. Podamos leerlo ahora mismo. Quien lo tenga puede decir amén. Y cuando ya lo tengamos, con reverencia al Señor, pongámonos sobre nuestros pies. Bueno, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El versículo 11 dice: he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Bueno, hermano, como el título dice, la falta de luz puede carecer que hagamos y vivamos en tinieblas. Pero en esta hermosa noche vamos a ver la manera en cómo podemos ser luz y cómo confiar en Dios para que nuestra luz no mengue. Hoy en día vivimos en muchos días tensos, de inseguridad, de ansiedad, de pobreza, desesperanza, de tribulaciones. Muchos estamos hoy en día estresados también porque pues aparecen en las noticias pues muchas cosas en las cuales pasa mayormente en la oscuridad, digámoslo así, cuando ya es de noche. Que si ya el grupo de, digamos, como le llaman ahorita, sicarios, que son delincuentes, que ya mataron a tal persona en tal lugar, que se apoderaron ya de una casa o que mataron a alguien, son los términos que se escuchan hoy en día, en estos días. Son tiempos en los que para los que nosotros tenemos fe en lo eterno, debe ser un desafío confiar en Dios, depositar esa confianza en nuestro único Dios. A los que confiamos en Dios, a lo mejor puede ser que sea un desafío, porque no sé cómo actuaría usted si le llegara a pasar eso cuando esté en su casa, que llegaran a entrar a robar o que llegaran a exponer su vida. La verdad, ni yo mismo sabría cómo me pondría yo si me pasara una situación como esa. Pero la realidad es que Dios hace ver esas evidencias notorias cuando estamos con Dios. Como decía el profeta Isaías,
Cercano está a mí el que me salva, y he aquí que Jehová el Señor me salvará. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente a Dios y lo tenemos en nuestro corazón, podamos escuchar o ver cosas, pero estamos confiando de que el Señor nos salvará, de que aún a pesar de en medio de esa oscuridad, Dios va a estar con nosotros, va a estar contigo, va a estar contigo y va a estar conmigo. La expresión que dice en la Biblia, el que anda en tinieblas y carece de luz, es una expresión que llama mucho la atención, porque cuando nosotros carecemos de luz, ¿qué pasa, hermano? Cuando se va apagando un foco poco a poco, se va colocando la habitación o el cuarto en oscuridad. Así pasa en el reino espiritual. Cuando tu luz se va apagando o va menguando, va entrando las tinieblas. En esta expresión podríamos contextualizar a nuestros días de hoy que se está careciendo de energía, la que produce luz. Literalmente estamos en tinieblas. ¿Qué sucede también, hermano? Cuando se nos va la luz en nuestro hogar, inmediatamente llega la oscuridad a toda la casa. Cuando nos cortan la luz, inmediatamente se inunda de oscuridad todo aquello donde había luz. Y más en estos tiempos que hace mucho calor, ¿no? Estamos sudando, que no preferimos que nos corten la luz. Pero eso es lo que pasa, hermano. Hoy en día podemos escuchar que en el país se está apagando la luz. ¿Qué trae consigo cuando escuchamos que se está apagando la luz ya en el país? Hablando ya literalmente, pueden haber ciertas dificultades, pero no se crea. Hay algunos que ya también nos acostumbramos a estar en oscuridad. Ya se fue la luz, al rato regresa. Y ya cuando regrese, pues va a haber otra vez luz. Lo vemos cotidiano, hermano. Lo vemos como algo normal cuando se va la luz. Así pasa en lo espiritual también. Vemos algo normal cuando nuestra luz se va apagando. Al rato oro, ya mañana ayuno, ya mañana leo la Biblia. Pero lo que tú estás haciendo es que estás siendo o menguando tu luz en medio de estos tiempos de oscuridad. La verdad es que cada vez que desaparece la luz, hay un aire de tensión, un aire de inquietud embarga en la gran mayoría de los habitantes. Cuando llega la noche, la gente hoy en día ya dice, vamos a resguardarnos en nuestras casas, en nuestros hogares, porque luego anda la gente mala, dicen, o anda la gente de los sicarios matando a otras personas. Entra el nerviosismo, entra la desesperanza cuando carece la luz. Uno de los mayores problemas de la noche es la oscuridad en las calles, ya que por falta de recursos a veces, cuando una lámpara en alguna calle se fundió y tarda mucho tiempo en que colocar esa luz, entonces la gente tiende a tener temor de pasar por ese lado, porque qué tal si por ahí me asaltan, qué tal si por ahí me pasa algo. Entonces, a través de estos puntos, hermano, quiero comentar lo que sucede en realidad cuando hay carencia de luz, cuando hay falta de luz. ¿Qué pasa cuando nosotros, igual espiritualmente hablando, nuestra luz está en carencia, va menguando? La oscuridad, espiritualmente hablando, entra como un sinónimo de pecado. La luz material para nuestros tiempos es imprescindible porque la necesitamos hoy en día. La luz material la necesitamos para encender el clima, la televisión, el refrigerador, incluso para cargar nuestros celulares. Necesitamos la energía eléctrica, hermanos. A falta de ello, yo creo que dejaría de funcionar ciertas cosas hoy en día y nos volveríamos a los tiempos remotos donde no existiera la energía eléctrica.
entraríamos otra vez en aquellos tiempos donde antes nada más prendías la luz a través de una antorcha, una fogata, pero hoy tenemos la ventaja de la energía eléctrica. Dejemos por un instante estos tipos de problemas. Ahora vamos a puntualizar también una luz que es mucho más poderosa y luminosa, más arraigada que la gente que la que quiere. Hoy en día también la luz es un testimonio de las influencias sociales. Aquella proyección también que decía en el entorno cuando Jesús hablaba sobre la influencia que Juan el Bautista tenía, era que era una antorcha que alumbraba. Hoy en día, ¿qué es lo que alumbra en la sociedad, hermanos? Alumbra oscuridad, alumbra inmadurez, insensatez. ¿Qué es lo que alumbra hoy en la sociedad, hermano? Y mirándolo así de esta manera, sucediendo en lo interno de nuestra sociedad, ciertamente estamos careciendo de luz y de una verdadera luz. Toda la crisis surge por falta de un liderazgo, por falta de un referente, por falta también de quizás de faros que puedan alumbrar ese camino o ese rumbo que hemos extraviado. Al no ver luz, dice Isaías, que se anda en tinieblas. Andar sin luz es andar a topetones, con peligro de caernos. Es lo que quiere decir Isaías en este versículo que leímos. Si falta la luz, abunda la tiniebla. Si falta la luz, podemos caernos y tropezar porque no vemos nada. Visto de este modo, hermanos, si dejamos que la oscuridad se pongan tan densas, nos rodea y la luz se mengua. Pero hoy en día también las tinieblas son evidentes porque al parecer ya se ve como algo natural. ¿Qué decimos cuando vemos en la noticia que ya mataron a alguien? A lo mejor andaba en cosas turbias. ¿Qué decimos cuando ya balacearon o cuando robaron a alguien? Pues quizás se lo merecía, ¿no? Ya lo vemos como algo cotidiano, hermano. La moral se relaja en nuestras vidas y donde lo malo tiende a ser como algo bueno. Ya nos acostumbramos a vernos como que lo malo es bueno hoy en día. Y bien lo dice su palabra, que en los postreros días el corazón de muchos se enfriaría. Y ya está sucediendo esas cosas. También hay otros terrenos que pueden abarcar hoy en día esta densa oscuridad. En el entorno político, en el entorno sexual, en la educación y en otras cosas que pues quizá a lo mejor no valdría la pena mencionar hoy en día. La desobediencia también al Señor trae oscuridad a nuestras vidas. Pero la enseñanza del mensaje de Cristo es clara. Cuando miramos el corazón humano, ¿qué es lo que vemos, hermano? Odio, codicia, orgullo, enojo, lascivia, celos destructivos, laborales. Y esto es porque en el corazón humano está lleno de oscuridad, de pecado. Y todo eso lo vemos normal y cotidiano hoy en día. El efecto que trae el pecado, de acuerdo con Jesús, es que se manifiesta en pobreza, en dolor y en un deterioro corporal. Pero todo eso, hermano, es lo que es esclavizado por la oscuridad. Definitivamente, las densas nubes de la oscuridad nos rodean en este ambiente hoy en día. A falta de luz, esto produce que se desborde las tinieblas. A falta de luz, esto produce que la gente se comporte hoy en día como una obra maligna, normal y cotidiana. Hablando bíblicamente, la luz se identifica con los que hacen la voluntad de Dios. Pero hay otras personas, hermanos, como estos, que hacen la voluntad de Dios y ellos son la luz.
Y esto hace que la oscuridad se disipe y permanezca el reino de Dios. Pero también hace referencia esta palabra a los discípulos de Jesús y les decía que ustedes son la luz del mundo. Jesús les decía que sus discípulos podían ser la luz del mundo. Y ustedes, hermanos, así como ustedes y como yo, podemos ser esa luz de este mundo. ¿Cómo podemos proyectar la luz en la oscuridad? ¿Se ha preguntado hoy en día, hermano, cómo usted puede ser esa luz para proyectar en medio de esta oscuridad? Cuando la luz se proyecta, pone en evidencia muchas cosas. ¿Qué pasa cuando usted apenas que va a llegar a su casa y está todo oscuro y prende la luz? Va evidenciando el camino para que usted pueda pasar, ya sea si va a su recámara, al baño, a la sala. La luz pone en evidencia las cosas que hay en medio de la oscuridad. Y si nosotros la ponemos aún más en alto, esa luz hace que todos los demás vean esa luz. Por eso Dios lo explica como aquellos que están extraviados en un mar de oscuridad. Ejemplificando, hermano, ¿qué pasa con los faros cuando están en el mar? Hacen referencia de que ya está cerca la costa y los barcos se desvían para no estrellarse directamente con la costa. Si lo que hace ese pequeño faro que da luz en esa densa oscuridad del mar, ¿qué cree usted que podamos hacer nosotros con Dios siendo una luz que podamos proyectar hoy en día a través de esta oscuridad que se ponen densas en este país? Nosotros podemos brillar, hermanos. Y recuerdo muy bien una canción que la cantamos en la iglesia y dice: esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar. Brilla en el sitio donde estés, dice la canción. Nosotros debemos brillar, hermanos, en ese sitio donde estamos, en la escuela, en el trabajo, en el camino donde andemos, en todos lados donde estemos, hermanos. Nosotros podemos ser esa luz que podamos brillar. No debemos ocultar nuestra luz, no debemos opacar nuestra luz. Debemos estar firmemente de los cristianos que somos y ser esa luz. Y probablemente eso atraiga problemas, porque hoy en día, como le comento, la gente ve cotidiana la oscuridad, que aquellos que alumbran ya lo ven como malo. Pero usted no desespere, sino confíe en Dios, porque Dios quien va a respaldar a usted y su palabra. Para muchos a lo mejor prefieren la oscuridad, por eso prefieren para ocultarse y hacer lo malo, para fabricar diferentes tipos de perversidades. Pero si usted permanece en la luz y es luz, usted va a brillar en medio de esa oscuridad. Va a penetrar la luz en esa oscuridad y puede surgir muchos cambios con tan solo que usted brille. Si usted es luz en la oscuridad, cuando se es antagónico, o sea, cuando usted es contrario a la oscuridad, las obras de los malos desaparecen. Cuando usted es luz, las tinieblas se van, hermanos, en el nombre de Dios. Es decir, que cuando la verdad y la luz están regidas en nuestro vocabulario, desaparece la mentira. Cuando la honestidad está en medio de la corrupción, también desaparece ese lado. Cuando usted es luz en Cristo, usted es fiel a las cosas que hace tanto en su trabajo como en la escuela. Cuando usted es luz, es sensato en medio de este mundo desequilibrado. Esto no es otra cosa más que contracultural, aunque para muchos tal vez es natural la oscuridad. Pero a veces estamos acostumbrados a estar sin luz. A veces, como le digo, cuando se nos va la luz en nuestra casa, ¿qué decimos? Al rato ya va a volver. O hay que reportarla y ya sabemos que regresa, ¿no? Pero no debemos acostumbrarnos, hermano, sino preocuparnos y ocuparnos cuando nuestra luz esté menguando. Porque si tu luz está menguando,
vas a ser parte de esa nube de oscuridad, de tinieblas. Por eso nosotros debemos brillar siempre. Debemos luchar siempre para no acostumbrarnos a estar sin luz. Debemos orar siempre, ayunar, leer la Biblia para estar siempre en esa luz, para que no mengue en nuestro corazón esa luz, ni en nuestro ser, sino al contrario, para que cada día podamos ser esa luz en medio de este mundo desafiante. Como decía el teólogo escocés Juan McQueen, que la iglesia sea la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la luz sea la luz en medio de la oscuridad. En estas situaciones que nos encontramos hoy en día, hermanos, podemos producir en el alma del que ama a Dios otra cosa que no sea dolor. Y muchas veces el dolor ha sido algo como un megáfono para que Dios pueda despertar a este mundo moralmente sordo. A veces por eso Dios permite que sucedan ciertas cosas, porque hoy en día nos acostumbramos a estar en la oscuridad. Y Dios por eso nos tiene a veces que jalar la oreja, pero no debemos esperar a que Dios nos la jale. Debemos estar atentos cuando veamos que la luz esté menguando. Debemos motivarnos para poder señalar estos desafíos cuando haga falta de luz. Debemos nosotros ser desafiantes en estos tiempos que falta la luz. No hay otro desafío más, hermanos, que pueda hacer usted y yo, que es recobrar la luz. La gente hoy en día, cuando pues se va la luz, ¿qué hace? Sucede, hermano, aplaude, ya vino la luz. ¿Por qué? Porque pues ya podemos prender el clima, ya podemos ver la televisión, ya podemos hacer muchas cosas, hermano. Y precisamente así debería suceder igual en lo terreno del espiritual. Porque Jesús se goza y hay fiesta cuando un inconverso se arrepiente. Cuando tú eres luz y atraes a alguien de la oscuridad a la luz de Cristo y se arrepiente de sus pecados, Jesús se maravilla y se goza. Y hay una fiesta, porque a Dios le agrada cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, del apóstol Pablo dice que cuando alguien es trasladado de las tinieblas a la luz, hay gozo. ¿No le parece a usted interesante esto, hermano? Que usted, siendo esa luz, pueda traer a varios de la oscuridad y se arrepientan de sus pecados y puedan gozar de esa luz que usted tiene a otros y puedan compartir de las maravillas que hay en la palabra de Dios. En toda la historia de la Biblia, en los tiempos de Jesús, también habían densas tinieblas. Ocurría en los tiempos cuando eran los jueces, los judíos. La historia muestra que Dios colocaba siempre a un representante para que mejoraran y siempre hubiera luz en medio de esas tinieblas. Pero ya cuando posteriormente todo estaba tranquilo, cuando la luz ya volvía a su normalidad y alumbraba todo, era donde entraba la costumbre y ellos se iban alejando. ¿Y qué hacían, hermanos? Volvían a clamar a Dios y nuevamente Dios levantaba a otro varón, pero esto se volvía un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces nos acostumbramos o nos descuidamos cuando se está apagando la luz. En la época de los jueces hay una expresión que conmueve y que dice en 1 Samuel 3, versículos 3 y 4, donde dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel. ¿Y qué hizo Samuel, hermanos? ¿Qué respondió Samuel? Dijo: heme aquí. ¿Qué harían ustedes si hoy en día Dios les llama y le dice: Marcos, Pablo, Paula, y te dijera: heme aquí, enciende esa luz para que otros puedan ver en medio de la oscuridad? Pero Dios se hace valer de cualquier jovencito
para mantener la luz de Dios encendida. Así que Dios puede usar a cualquiera, hermanos, siempre y cuando usted tenga un corazón dispuesto y obediente y agrade a Dios. Isaías, ¿qué quiso decir? Un niño nos pastoreará. Para Dios no hay edad, solo Él ve la disposición, y en este caso Samuel la tenía. ¿Por qué? Vemos que inmediatamente Samuel dijo: Dios, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros somos así? Cuando alguien nos pregunta, hoy vamos a ayunar, ¿y qué decimos? Hacemos como que no escuchamos al pastor, volteamos a otro lado, estamos leyendo según ahí en ese rato, pero nunca decimos: yo, pastor, heme aquí, quiero dirigir ese ayuno. Muchas veces evadimos las responsabilidades, y es ahí donde mengua nuestra luz. Es ahí donde vamos apagando poco a poco la luz, y luego puede penetrar la oscuridad en nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón dispuesto, Dios puede levantarnos, así como Samuel. Eso antes que la luz de Dios se apague. Dios siempre va a poner a cada persona en ciertos lugares que brille. ¿Para qué? Para que el creyente sea una luz en medio de esa tiniebla. Debemos ser como las vírgenes prudentes, que nunca se le apagó la luz, siempre llevaron sus reservas, fueron precavidas para que su fuego se mantuviera encendido. Aún en medio de esta solemne oscuridad, ellas estaban preparadas, y Dios siempre usa a aquellas personas dispuestas y obedientes a hacer esa luz. Vamos a explicar un poco cómo fue la vida de Samuel en esos días. En el libro de Samuel, cuando la luz de Dios se estaba apagando, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasa cuando se apaga la luz en nuestras vidas? Hay falta de compromiso espiritual. En el capítulo 2:17 dice: los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando la luz se apaga, hay una falta de compromiso espiritual, hermano. También hay falta de conocimiento divino cuando las tinieblas abundan en nuestro corazón. Lo dice en el capítulo 3, versículo 1, dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Es como hoy en día, hermanos, en la actualidad. Escasea la luz de Dios y está abundando las tinieblas. A veces hasta nosotros mismos como creyentes, les repito, lo vemos normal. Lo vemos como algo cotidiano. Ya volvió otra vez a matar a alguien, decimos nada más. O me imagino que a lo mejor se pusieron a cuentas. O sea, no estamos haciendo nada, hermano. No decimos: tenemos que orar y ser esa luz en este mundo. No nos ponemos a orar ni a ayunar en pro de esas personas que están en tinieblas. Al morir, pues ellos ¿a dónde van, hermanos? Si están en oscuridad, pues se van al infierno. Es nuestra responsabilidad de hablar a otros de la luz de Cristo. También cuando se apaga la luz en nuestras vidas, el liderazgo se adormece, hermanos. Como dice en Samuel 3:2, y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver. Cuando usted anda en oscuridad, no ve las cosas espirituales ni las bendiciones de Dios, porque lo ciega las nubes densas de estas tinieblas de este mundo. También cuando andamos en oscuridad, hermanos, hay falta de liderazgo familiar. Y como dice Samuel 3:13, yo juzgaré sus casas para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando usted está en luz, hermanos, carecemos de ese liderazgo familiar también. Más hoy en día que estamos atravesando circunstancias que ya se están metiendo la oscuridad en la educación de nuestros hijos. Si no hacemos nada como líderes de nuestro hogar, ellos pueden llegar a confundirse, nuestros hijos, y pueden que lo predomine más la oscuridad que nuestra propia luz de Cristo. Tenemos que hacer algo hoy en día, hermanos. Analícese
Haga un análisis de su vida y vean qué porcentaje de luz tiene ahorita. Si tiene el 100% y brilla bastante, qué bueno, gloria a Dios. Si hay un 90, un 80%, vea qué es lo que está fallando para que llegue usted al 100%. Los que lleguemos a estar en un 50%, preocúpese, hermano. Que no se apague su luz, que no vaya descendiendo hasta llegar al 10% o al 0. Hágase ese análisis, hermano, y vea qué nivel tiene de luz hoy en día con la palabra de Dios. ¿Qué nivel de luz tiene hoy en día con Dios en su vida y en su corazón? Ya para concluir, hermanos, la falta de luz es algo desastroso en nuestras vidas, porque el reino de la oscuridad se manifiesta sin inconvenientes. Acaba con la luz que está encendida. Si la oscuridad predomina, hermanos, fácilmente la luz la puede apagar y opacar. Por eso no debemos dejar que la luz mengue en nuestras vidas. Y al contrario, si nuestra luz está en su mayor potencial, encienda la luz de otro, hermano, de su vecino inconverso, de su amigo que no llega a Cristo, en su trabajo. Riegue esa luz que hay en su vida y en su corazón a otros, hermanos. Hay una anécdota que se me hizo muy interesante, se las voy a compartir. Antonio era hijo de un alcohólico, pues en consecuencia su madre y él eran maltratados por su padre, que era alcohólico. Ellos vivían literalmente un infierno en sus vidas, a falta de la oscuridad que vivía su padre, que era alcohólico. Era una oscuridad totalmente que abundaba en la casa de Antonio. Pero un día, afortunadamente, escuchó el amor de Dios, de otra persona que estaba llena de luz, hermanos. Compartió las buenas nuevas que lo escuchó Antonio. Y Antonio recibió a Jesucristo en su corazón, y desde ese día la luz divina de Cristo llegó a su vida. Llegó a su vida a tal grado que poco a poco él fue buscando día con día esa luz de Dios, que empezaron a haber cambios en su casa. Su mamá también recibió esa luz. Y la cosa iba avanzando y cada vez iba encendiéndose más esa luz en la casa de Antonio, que inclusive su padre se dio cuenta. Antonio oraba y leía la palabra todos los días y pedía por él. Y poco a poco dejó el papá de Antonio el alcohol. Y con el debido tiempo aceptó a Jesucristo, el papá de Antonio, como su Señor y Salvador. Y Dios transformó su vida y transformó la vida de Antonio y su madre en completa paz, porque ya la luz de Cristo abundaba en sus vidas y en ese hogar. Y el efecto que trae la luz, hermanos, es que desbarata las obras de la oscuridad. Cuando nosotros somos esa luz para otros, desbaratamos esa oscuridad y tinieblas que hay en la vida de otros. Hermanos, atrevámonos a hacer esa luz que rompe y destruye las tinieblas en el nombre de Jesús. Solo hay que poner en alto la luz de Cristo, recordando aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si seguimos a Cristo, hermanos, no vamos a andar en tinieblas y vamos a hacer esa luz para otros. Los hijos de Dios que ya hemos visto la luz y caminado en la luz, hermanos, ya no tenemos temor para alumbrar a otras personas y confiamos en Dios, como dice Isaías en su palabra. Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando tú confías y te apoyas en Dios, hermano, desaparecen las tinieblas, desaparece el temor, el odio, el rencor, el enojo. ¿No cree usted que esto es una bendición para sus vidas? Si usted es luz en su casa, va a alumbrar y contagiar a otros para que puedan encenderse. Y dice que más unidos, la luz se vuelve más densa y opaca la oscuridad, hermano.
Qué maravilloso sería que todos en este mundo fuéramos esa luz. Opacaríamos esa oscuridad que hoy persiste en nuestras vidas, en este mundo. Acabarían las guerras, acabarían matazones, acabarían las destrucciones, se acabaría el enojo, desigualdades, si hoy en día este mundo alumbrara en su totalidad, hermanos. Pero podemos nosotros llegar a ser esos portadores de la luz. Finalmente, cuando Samuel retomó su vida, antes que la oscuridad, dijo: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Posteriormente Samuel creció y Jehová estaba con él, dice la palabra de Dios en 3:19 de Samuel. La luz de Cristo se ve revelada a nosotros, hermanos, cuando estamos con Cristo. Él nos edifica una base en su palabra, y siempre ha sido así, hermanos, porque la palabra de Dios es una antorcha que alumbra nuestras vidas y las vidas de los demás. Cuando tú eres una luz, vas a opacar la oscuridad, hermano. Cuando nosotros somos la luz de Cristo, podemos alumbrar el camino de otros que están en oscuridad. Y más allá, hermano, si Él se arrepiente, hay fiesta y gozo en los cielos. Qué maravilloso es cuando nosotros somos portadores de esa luz. Así que para concluir, hermanos, como termina diciendo Isaías en su capítulo 50, andad a la luz de vuestro fuego. Hágase esa pregunta, hermano. ¿Estamos siendo luz? ¿Andamos en luz? ¿Qué le falta, hermano, para llegar a ese 100% y ser esa luz que brille en su totalidad en su vida? ¿Qué le falta, hermano? ¿Qué ha dejado de hacer? Analícese hoy. Y lo que ha dejado de hacer, ya sea orar todos los días, a lo mejor oraba, a lo mejor ahorita nada más ora 2 o 3 veces, a lo mejor antes leía más capítulos y ahorita nada más lee 1, a lo mejor ahorita se congrega a la iglesia nada más los miércoles, los domingos o sábados, y antes llegaba todos los días que habían servicio. ¿Qué es lo que está fallando ahí en su vida, hermano? Lo que no deja ser luz totalmente en su casa. Póngase hoy a analizar eso y pídale a Dios que lo ayude, que en medio de esta adversidad que hoy en día está abundando las tinieblas, la oscuridad, podamos ser esa luz de Cristo en nuestras vidas. Dígale hoy a Dios: Señor, te necesito. Ayúdame, transfórmame, cámbiame, renuévame. Quiero ser esa luz. Quiero llevar esa luz a otros para que salgan de esa oscuridad. Tome hoy en cuenta eso, hermano. Pidámosle a Dios hoy en día que ayude a nuestra vida y a nuestro corazón a ser portadores de la luz de Cristo para otros. Y si usted sí está haciendo esa luz, qué bueno, hermano. Propáguela más aún. Ayude a su hermano en Cristo también. Alentarlo a que juntos podamos seguir siendo y avanzando en la luz de Cristo. Ayudemos a otros con nuestro testimonio, a nuestros propios hermanos a levantarnos. Como dice su palabra, si uno cayere, que esté el otro para levantarlos. Porque a veces en nuestra propia iglesia también necesitamos ser esa luz. Porque a veces las adversidades y las dificultades que pasamos nos desmoralizan espiritualmente, hermano. Y nosotros debemos animar a los de nuestra propia iglesia o congregación para que podamos ser esa luz también para ellos. Hoy en día son tiempos difíciles, pero nada es imposible para Dios. Dios puede volver a encender nuestra luz y podemos proyectarla a una magnitud que ni se lo imagina.
Olvídese de que si usted no es pastor, de que si usted no es diácono, de que usted... Olvídese de eso. Dios capacita y el Espíritu Santo también. Pero siempre tiene que estar en comunicación con Dios, leyendo su palabra, leyendo la Biblia, congregándose. Llénese de esa luz, hermano. Y pidámosle ahorita en este momento a Dios que nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos sobre vuestros pies y oremos y pidámosle a Dios que nos ayude en estos tiempos tan difíciles. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Tu palabra fue expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si nuestra luz se está apagando o está menguando, seas tú quien nos reactive, Señor. Seas tú, Padre Celestial, quien potencialice, Señor, la luz que está en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser de bendición para otros, Padre de la gloria, para que podamos ser esos portadores, Señor, de la luz a aquellos que necesitan salir de las tinieblas. Capacítanos, Señor, redargúyenos, Espíritu Santo, para que podamos, Señor, comprender tu palabra. Y en estos tiempos tan difíciles podamos ser, Señor, una luz clara para aquellos que te necesitan, Señor. Para que mengue esas tinieblas, ayúdanos a ser portadores de tu luz, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Anímanos, Padre de la gloria, Señor. Que nosotros, Señor, podamos regresar a esos tiempos en los cuales te buscábamos y te adorábamos con tanta plenitud, Señor, con tanto gozo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a que nuestra luz no mengue ni se apague, sino que permanezca siempre encendida, para que nosotros podamos marcar la diferencia para aquellos que necesitan de tu palabra, para aquellos que necesitan de tu poder, de tu fe, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos opacar esta oscuridad con tu luz, Señor. Ayúdanos y obra, Espíritu Santo, en cada vida y en cada corazón. Cualquier necesidad que estén pasando ellos, Señor, seas tú obrando en sus corazones, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, redarguyendo, Padre. Seas tú quitando esas tinieblas que quizás están empezando a penetrar en sus corazones y en sus vidas. Que mengue la luz tuya, Señor, de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan volver a encender esa lámpara y esa antorcha y puedan ser ese faro en alto, Señor, para que ellos alumbren, Señor, bastante. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdanos en conjunto para que podamos encender esa luz todos juntos y podamos opacar a esta oscuridad hoy en día, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Bendiciones, hermanos.